Buen día, mi nombre es Carla Riola y voy a tratar de explicarles el tema de los Incoterms. Principalmente voy a darles un concepto y el uso general de ellos. Son términos de comercio internacional, son términos de 3 letras cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compraventa internacional de mercancías acerca de las condiciones de la entrega de las mismas. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y también reflejan la práctica actual en el transporte internacional de las mercancías. Sin los Incoterms habría una serie de confusiones de costos y riesgos entre importadores y exportadores. Además, son reglas internacionales que fueron creadas por la Cámara Internacional de Comercio y sirven para definir las responsabilidades de un importador y un exportador en una operación de comercio internacional. El objetivo fundamental consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora del contrato de compra-venta internacional. Acá pueden ver que traté de hacer un mapa de los temas que voy a tratar más adelante. Como primer punto en Incoterms puse las que son reglas internacionales y por quienes son regidas, que también son cláusulas de precio, ya que en cada concepto determina los elementos que lo componen y el costo del contrato. También determina en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía, el lugar de entrega de la mercancía, quién trata y paga el seguro de la mercadería, qué tipo de documentos tramita cada uno y los costos, y quién contrata y paga el transporte. También las clasificaciones, que son la entrega de salida, entrega indirecta, entrega directa y la otra entrega indirecta. Los Incoterms se dividen en 4 categorías. En la categoría E está nada más EXW. El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa de la salida. En términos F está FCA, FAS y FOB. Al vendedor se le entrega la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Esto es una entrega indirecta sin pago del transporte principal para el vendedor. Términos con C: CFR, CIF, CPT y CIP. El vendedor contrata el transporte pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de los costos adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y el despacho. Los términos con D, que son DPU, DAP y DDP. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esa es una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos se transmiten en el mismo punto con los términos E y los términos F. Los Incoterms se aplican únicamente a las compraventas internacionales de mercancías, no a las de servicios, ya que estas, como todos saben, son intangibles en las que no se puede usar la logística. Los Incoterms regulan 4 aspectos básicos, los cuales se los voy a mencionar, que es la entrega de mercancía, que es la primera de las obligaciones del vendedor. La entrega puede ser directa, cuando el Incoterm define que la mercancía se entrega al comprador, son los términos E y D, o indirecta, cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador o un transportista, que puede ser utilizado los términos F y C. En cuanto a la transmisión de los riesgos, se basa en que los riesgos y en la mayoría de los casos también los gastos se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato y la regla Incoterms establecida. De acuerdo al punto geográfico puede ser la fábrica, un muelle o el interior de un barco, mientras que el momento cronológico está definido con el plazo de la entrega de la mercancía. En cuanto a la distribución de los gastos, lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra con los demás gastos. Los trámites de documentos aduaneros
En general, la exportación es responsabilidad del vendedor y solo existe un Incoterm sin despacho aduanero de exportación, que es el EXW, que es puesto en fábrica, donde el comprador es responsable de la exportación y suele contratar los servicios de un transitorio o un agente de aduanas en el país para la expedición de la mercancía que gestione la exportación. Además, tenemos los 4 tipos de grupos que ya se los había explicado. El grupo E, que es entrega directa a la salida. Grupo C, entrega indirecta con pago de transporte principal. Grupo F, entrega indirecta sin pago del transporte principal. Y grupo D, entrega directa en la llegada. Vamos a comenzar con la entrega indirecta, que es de categoría C, que este es el CIF, que es costo, seguro y flete. Este término solamente se utiliza cuando el transporte de la mercadería es por barco. En este caso, el vendedor será quien pague todos los gastos y el flete que sea necesario para llegar a toda la mercancía al puerto de destino. Será entonces que el riesgo de daños o pérdidas se transferirá al vendedor cuando la mercancía traspase el puerto de embarque. En cuanto a las obligaciones del comprador, tenemos pagar el precio que se ha establecido en el contrato de compraventa y conseguir todas las licencias de la importación, además de tramitar los papeles de aduanas para la importación de la mercancía. También debe de asumir que el uso del Incoterm CIF todos los riesgos sobre el daño o pérdida de la mercancía en el costo que ya haya pasado a la borda del buque sobre el puerto de embarque. También, si es que no se da aviso, asumirá todos los cargos sobre lo que la mercancía pueda sufrir a partir de la fecha de expiración sobre el plazo fijado. Asumirá también todos los riesgos cuando la mercancía se encuentre en el país de origen. Se hará cargo de pagar todos los gastos que estén relacionados con la mercancía a partir que se haya hecho la entrega del mismo, es decir, que éste pagará el transporte y los gastos de descarga. En cuanto a las obligaciones del vendedor, suministra la mercancía y la factura comercial establecida en el contrato de venta, además de obtener cualquier licencia sobre la exportación. Realiza el contrato sobre el transporte hasta el puerto de destino. También obtener el seguro donde el comprador pueda reclamar directamente sobre la compañía asegurada. Entregará la mercancía en el puerto del buque en la fecha y plazo establecido, además de asumir todos los riesgos sobre el daño o pérdida de la mercancía hasta que haya sobrepasado el puerto de embarque. Además, este prestará al comprador toda su ayuda para que tenga la facilidad de obtener cualquier documento que necesitara para la importación de la mercancía. En cuanto a las ventajas y desventajas, tenemos la ventaja para el vendedor es que a menudo puede obtener un seguro barato y luego incorporar una cantidad mayor a su precio de venta. Para el comprador, la ventaja es que no tiene que preocuparse por declarar el envío a su propia aseguradora. Además, hay que tener en cuenta que algunos países no permiten las importaciones con los Incoterm 2020 CIF, lo que exige que el comprador se asegure con una aseguradora de su propio país. En cuanto al CPT, transporte pagado hasta el lugar de destino convenido, el vendedor será quien pague el flete del transporte de la mercancía hasta el destino convenido, además de los daños o pérdidas y cualquier otro gasto adicional, ya que los acontecimientos que sucedan después de que la mercancía ha sido entregada al transportista se va a transferir al comprador la custodia sobre la mercancía habiendo pagado el seguro. Las obligaciones del comprador: pagará el precio estipulado por el contrato de compraventa, consiguiendo también la licencia de importación o cualquier otra autorización oficial para llevar a cabo los trámites de aduanas para la póstuma importación de la mercancía. Recibirá la mercancía en el puerto convenido, asumiendo todos los gastos y pérdidas de la mercancía a partir de que haya sido entregada. De no dar aviso sobre algún tipo de daño o pérdida de lo anterior, asumirá todos los riesgos a partir de la fecha de expiración fijada. Asumirá todos los riesgos en el país de origen una vez que el transportista haya recogido la mercancía. En cuanto a las obligaciones del vendedor, el vendedor tendrá que entregar la mercancía al transportista con la fecha estipulada en el contrato.
pagará todos los gastos relacionados con la mercancía hasta que haya sido entregada, incluyendo el flete o cualquier otro gasto relacionado con la descarga de mercancía, es decir, trámites de exportación, impuestos y derechos oficiales, etc. También avisará al comprador que la mercancía está siendo enviada, además de otra información extra, para que el comprador pueda tomar todas las medidas que le hagan falta. En cuanto a las ventajas y desventajas, tenemos que el vendedor podría tener un mejor poder de compra para el flete que el comprador. De ser así, el comprador se beneficiará de tarifas más bajas, a pesar de que el vendedor tendría derecho a agregar su margen. El comprador no se preocupa por la logística en el país del vendedor, tampoco de hacer una reserva de carga potencialmente al otro lado del mundo. La entrega se produce cuando el vendedor proporciona la mercancía a su transportista contratando para llevarla a su destino. Además que para un envío por carretera podría ser el establecimiento del comprador por ferrocarril o por ser la estación terminal ferroviaria más cercana al comprador. En cuanto al CIP, transporte y seguro pagado hasta, este Incoterm implica las mismas obligaciones para el vendedor que el CPT, y además el vendedor tiene que contraer un seguro de transporte, si bien solo está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima. En este Incoterm, el vendedor realiza la entrega de la mercadería en su propio país. Cuando la pone a disposición del transportista contratado por él mismo, si bien debe pagar además los costos de transporte internacional para llevar la mercancía a este lugar de destino en el país del comprador. En este Incoterm también el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir todos los costos del despacho de aduana de exportación, no así del despacho de importación que correspondan al comprador. En cuanto a las ventajas y desventajas, la principal diferencia entre CPT e Intercom 2020 y CIP es que el vendedor de CIP tiene que contratar un seguro contra el riesgo de comprador. Sin embargo, el nivel de cobertura se ha modificado en el 2020 para que sea el 110% del valor de CIP. En el CFR de coste y seguro, la única diferencia con respecto al CIF es que el CFR, el vendedor no tiene la obligación de contratar un seguro de transporte. El vendedor asume todos los costos de transporte hasta el puerto de destino designado. Si bien el riesgo de pérdida o de daño de la mercancía se transmite de vendedor a comprador una vez que la mercancía se ha colocado a bordo del barco o en el puerto. En cuanto a las ventajas y desventajas, puede ser ventajoso para el vendedor, ya que es responsable de organizar el transporte, a menudo alquilando la embarcación, y debe de pagar el costo del transporte. Como el costo del transporte en una entrada al precio de venta, lo más probable es que el vendedor agregue un margen de error y un margen de beneficio, todo integrado por su precio de CFR. Para el vendedor es una desventaja tener que pagar el flete antes de obtener la factura del embarque, y por lo tanto generalmente antes de que el comprador reciba el pago. En cuanto a la entrega indirecta, categoría C, EXW en fábrica, lugar de entrega designado. Este implica menores obligaciones y costos y riesgos para el vendedor, ya que entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. Ni tan siquiera es responsable de cargar la mercancía en el medio de transporte que envía el comprador. Es el único Incoterm en el cual el vendedor no realiza el despacho de exportación. Por el contrario, ofrece el menor nivel de servicio de todos los Incoterms, lo cual representa una pérdida de competitividad frente a otras empresas, así como posibles ingresos adicionales derivados de una buena logística internacional. En cuanto a las ventajas y desventajas, toda la ventaja parece beneficiar al vendedor. No obstante, si el contrato de venta no está bien redactado, el vendedor podría esperar que el comprador exporte la mercancía.
Por otro lado, el comprador puede no completar los trámites para exportar e intentar disminuir sus potenciales pérdidas al vender la mercancía en el mercado local. Todo indica que el comprador está en la desventaja, ya que debe asumir todos los riesgos y organizar el envío. También puede ser que el comprador compre la mercancía de varios vendedores. De acuerdo a la entrega indirecta, de faz libre al costado del buque, lugar de entrega designado, es un Incoterm que se usa únicamente para transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía al costado del buque o al alcance de los medios de manipulación de la carga. Es un Incoterm de uso limitado para productos básicos y productos a granel que no pueden individualizarse, tales como cereales, madera, minerales, etc. La entrega se realiza en aquellos puertos que tienen terminales especializadas para este tipo de productos. Si la mercancía se transporta en contenedores, deben utilizar el FCA, ya que los contenedores no se dejan al costado de un barco. Las ventajas y las desventajas. Solo es adecuado cuando el vendedor puede colocar la mercancía junto al barco, ya sea en un muelle o en un barco que se coloca al lado de la embarcación. La desventaja potencial para el vendedor podría ser que tiene que ver con que a menos que las partes acuerden la entrega de un documento de transporte, como lo es la factura del embarque, el vendedor debe ayudar al comprador a obtener el documento de transporte. Si el comprador requiere documentos adicionales como un certificado de origen, el vendedor debe ayudar al comprador a pedido, riesgo y costo del comprador obtenerlo. El FCA libre transportista es un Incoterm muy flexible, ya que permite la entrega de la mercancía tanto en las instalaciones del vendedor como en distintos puntos, aeropuertos, terminal de contenedores, puertos, etc., que están situados en el país del vendedor. Por ello, cuando se usa esto, es muy importante especificar con claridad el lugar de la entrega. Se puede utilizar para cualquier tipo de carga, en general, completa o grupaje, y también con diferentes medios de pago, transferencia bancaria, crédito, documentario, etc. Unas ventajas y desventajas. Es el más práctico de usar tanto en comercios transfronterizos nacionales como internacionales, donde el vendedor desea minimizar su esfuerzo y costos. El vendedor debe de cargar la mercancía en el medio de transporte del comprador. Los costos de estos y su precio original de fábrica están ocultos para el comprador, simplemente se agrupan en el único precio de FCA. El vendedor se beneficia al saber que una vez que ha entregado la mercancía, su riesgo de pérdida o daño de la misma desaparece. El contrato debe de especificar claramente lo que se requiere del vendedor y limitar su responsabilidad si se declara como remitente o expedidor. El FOB es libre a bordo. Es uno de los Incoterms más históricos y el que ha sido más utilizado conjuntamente con el CIF para el transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía poniéndola a bordo del buque en el puerto designado por el comprador. Los gastos de la terminal en el puerto de embarque y de despacho de exportación son por cuenta del vendedor. Debe utilizarse preferentemente cuando el transporte marítimo se realiza en régimen de carga general. En el caso de mercancías cuya carga es compleja y puede suponer cierto riesgo. Entre las ventajas y desventajas de estos tenemos: el comprador es quien debe contratar el buque o el espacio en el buque, mientras que el vendedor debe cargar la mercancía en el buque designado. El vendedor debe organizar el envío al costo y riesgo del comprador en los términos habituales, siempre que así se acuerde en el contrato.
En el contrato se debe especificar lo que se requiere del vendedor y limitar su responsabilidad en caso de que figure un remitente o expedidor. Los transportistas lo toman como una forma de conocer los cargos locales en el país de exportación y que son pagados por el vendedor. En la entrega indirecta C tenemos la entrega en terminal. Se crea por primera vez la versión de Incoterms 2020, asume las mismas funciones y obligaciones de la DAT, que desaparece. Preferentemente entrega la mercancía en lugares de destinos en el país del comprador que tenga medios para realizar la descarga. Estos lugares son terminales de transporte terrestres, áreas marítimas. Infraestructura logística pueden ser puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril o instalaciones similares como muelles, almacenes, depósitos y zonas francas. El principio, aunque el Incoterms DPU puede utilizarse con cualquier medio de transporte, pero parece más adecuado utilizarlo cuando la mercancía se entrega en un puerto en el país del comprador, que es donde se asume un mayor coste y riesgo en la descarga que el vendedor desea controlar. En cuanto a la también este quiere decir que el exportador se encarga de casi toda la logística, el costo y los riesgos hasta su país de destino, los cuales incluyen el embalaje de mercancías y carga al primer transporte, las maniobras en puerto o terminal del país de origen y los trámites aduanales, transporte internacional sin obligación de tener seguro, arrastre al lugar acordado y descarga sin pago de impuestos y trámites de importación. Entre unas ventajas y desventajas, este Incoterms para el importador tiene todas las ventajas, ya que solo tiene que desaduanar la mercancía y recogerlas en un punto acordado. Para el exportador le da control de todo hasta el final del cliente. Para el exportador hay menos riesgo de que se abran las mercancías en el transcurso del transporte. Este Incoterms no obliga al seguro, por lo tanto existe un riesgo en caso de accidentes o pérdida de carga. Es posible que el exportador no tenga contactos en el extranjero para hacer las maniobras en el país adecuado. Tenemos también el DAP, entregada en un lugar. El vendedor entrega la mercancía sin descargarla en el lugar de destino acordado en el país del comprador. La transmisión de riesgos en el transporte se produce en el mismo lugar en el que se entrega la mercancía. El lugar de entrega puede ser las propias instalaciones del comprador o un lugar en el interior del país de destino que no sea terminal de transporte. Si esta entrega se produce en una terminal de transporte o una infraestructura de transporte, ya sea un puerto o un aeropuerto, debe de utilizarse el DAT. Algunas ventajas o desventajas son que en el transporte marítimo el comprador debe importar y despachar la mercancía, por lo que generalmente se mantendrá en un depósito o terminal aduanero hasta que se haya completado esos trámites. Hasta el momento en que la mercancía pasa al control aduanero en el país importador, los riesgos los asume el vendedor, pero mientras está bajo el control aduanero, los riesgos los asume el comprador. Si el comprador tiene un problema con un permiso de importación emitido incorrectamente que retrase ese despacho, las acciones del comprador impiden que el vendedor realice la entrega. Además de cuando los bienes se mantienen esperando el despacho de importación, el vendedor asume los riesgos de pérdida y daño a la mercancía. Por otro lado tenemos el DDP, que es entregada de derechos pagados. El vendedor entrega la mercancía sin descargarla del medio de transporte utilizado en las instalaciones del comprador o en algún punto interior del país del comprador. La transmisión de riesgos en el transporte se produce en el mismo lugar en el que se entrega la mercancía. Este Incoterms es el reverso de EXW, es decir, representa la mayor obligación para el vendedor, ya que asume todos los costos y riesgos de la operación, incluyendo los trámites de importación,
hasta entregar la mercancía en un lugar acordado en el país del comprador. Es el único costo que no asume el vendedor en la descarga de la mercancía en el lugar de entrega. Asimismo, cualquier impuesto sobre la importación, incluyendo el IVA, es por cuenta del vendedor, excepto si las partes acuerdan en el contrato de compraventa que sea por cuenta del comprador. En cuanto a las ventajas y desventajas, el vendedor debe entregar los productos como se establece en el DAP, pero esta vez todos los trámites de despacho de importación corren por cuenta y riesgo del vendedor. Las reglas del país importador pueden exigir que un importador sea una entidad comercial registrada en ese país. También es posible que deba emitirse un permiso de importación, dado que es muy poco probable que el vendedor sea una entidad comercial registrada o reconocida en el país importador, y es probable que se puedan dar algunos tipos de problemas. Eso es todo de mi parte. Gracias por su atención y espero haya quedado claro y les haya gustado mi presentación. Buen día.